Muy bien, bendiciones mis queridos y apreciados hermanos. Que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie titulado Ordenanza y sacrificio de la Biblia. Vamos a hablar, el objetivo es estudiar las ordenanzas de sacrificio y sacrificio que aparecen en la Biblia. Esta parte es muy importante, ya que por muchos años aún mi persona entendía que en la Biblia se realizaba sacrificio por cualquier tipo de pecado. Yo entendía, al igual que ustedes, que ellos se realizaban sacrificio por pecado intencional y deliberado y reincidente. Entonces, en esta serie, el objetivo principal es que vamos a estudiar todos los casos donde Dios ordenó realizar sacrificio y todos los casos donde se realizaron sacrificios, para ver dónde aparece en la Biblia sacrificio por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. ¿Qué le parece, hermano René, ese estudio? Debe ser interesante, porque hay personas que después que hemos estado presentando el tema, ellos dicen: ven acá, y todos esos sacrificios simplemente se hacían por pecado intencional, por pecado de ignorancia. Vamos a demostrar que todos esos sacrificios no se hacían solo por pecado de ignorancia. Se hacían sacrificios por acción de gracia, sacrificio de paz, sacrificios si por si acaso se había pecado. Se hacían sacrificios por varias razones. Sacrificios matutinos, vespertinos. Se hacían muchos sacrificios, excepto por pecado intencional y reincidente. Por eso es importante que nosotros ahora estudiemos la palabra de Dios, porque nosotros no podemos darnos el lujo, como mensajero del cuarto ángel, decir: no, en la Biblia no se realizaba sacrificio por pecado intencional y deliberado, sin nosotros sin haber estudiado, investigar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo puedo presentar y decir que no, porque la Biblia dice que no, porque ya lo he estudiado y no lo he encontrado. Dicho sea de paso, mire, su servidor tiene aquí lo que se llama la concordancia Strong. Que yo procuré, yo voy a buscar la palabra sacrificio y todo que tenga que ver con sacrificio. Yo no vi la primera cita, y mire que la concordancia Strong es una concordancia más completa. Oye bien, una concordancia más completa o la más completa. Y ahí no apareció una sola cita bíblica donde hubiera sacrificio por pecado intencional y deliberado. Así que ya usted sabe, el objetivo es que vamos a estudiar todos los textos bíblicos donde Jehová ordenó a realizar sacrificio. Vamos a estudiar todos los sacrificios que se realizaron en la Biblia para ver si fue verdad que se realizó sacrificio por pecado intencional y reincidente. Quiero compartir con ustedes algunos puntos. Entre ellos es un pensamiento que ya lo he presentado anteriormente, pero quiero enfatizarlo en esta serie, que dice que Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. ¿Y cuál es esa? A los pecados que son por ignorancia, error o equivocación. Ya mencionamos que otro punto que quiero que tengamos presente: porque en el santuario únicamente se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia del pueblo. Vamos a analizar todo eso. Ya mencioné que no existe justificación por pecado intencional y deliberado, y que el plan de la redención fue para Adán y su descendiente, y dicha sangre no puede ser aplicada
más de una vez. O sea, la sangre del cordero no se aplica más de una vez por lo mismo pecado. Y un punto que queremos enfatizar también en este estudio es obedecer la orden que Dios dio a través de su profeta. Y esa orden que Dios dio a través de su profeta fue donde Dios dice a través del libro El conflicto de los siglos, el capítulo del juicio investigador, Dios dijo que debemos tener la correcta interpretación del santuario. Y en otras declaraciones ya Dios le había dicho a través de su profeta que había cosas que en la iglesia se estaban enseñando que no era conforme a lo indicado por el Espíritu. Así que, por lo tanto, tomando en cuenta que Dios ordena que debemos tener la correcta interpretación del santuario, eso nos motiva a nosotros a entrar a esta nueva serie de ordenanza de sacrificio y sacrificios que aparecen en la Biblia. ¿Y qué le parece si nosotros comenzamos con el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es ese? Génesis, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes sabe dónde aparece el primer sacrificio que se realizó? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde aparece el primer sacrificio que se realizó en la Biblia? Bueno, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3, verso 21. Ahí apareció el primer sacrificio. Así que vamos a leer Génesis 3, 21 y vamos a ver si ese sacrificio que se realizó allí fue por pecado reincidente o pecado deliberado a partir de la justificación. O sea, si ese sacrificio fue para una nueva creación que había pecado deliberadamente. Oiga bien, una nueva creación. ¿Algún voluntario me quiere ayudar a leer Génesis 3:21? Ok. Sí. Luego Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán, para su esposa y los vistió. Muy bien. Aquí nosotros vemos que aquí aparece el primer sacrificio que se realizó. Y ese primer sacrificio, quien lo hizo fue Dios. Cuando Dios se encuentra con Adán, que le presenta el plan de la redención y le explica, Dios toma un cordero, lo mata para aplicar la sangre del cordero a esta pareja y al mismo tiempo con la piel le vistió a ellos, ya que estaban vestidos con hoja, ¿verdad que sí? Esa vestidura que le puso es un símbolo de la justicia de Cristo. Ahora la pregunta que hago, como estamos estudiando, y esto no es algo monótono, este sacrificio, primeramente vamos a comprobar eso, porque estamos aquí, lo que dice es que Yahweh Dios hizo vestidura de piel para Adán y para su esposa, y le vistió. Recuerden que el cordero tenía que ser muerto, era por la mano de Dios. El cordero no podía ser muerto por la mano del hombre. ¿Ustedes están claros de eso? El cordero, ya sea en el símbolo o en la realidad, no podía morir por la mano del hombre, era por la mano de Dios. Porque ¿quién era que le iba a aplicar la ira a Adán y a Eva? Era Dios. Como era Dios y Adán, y Cristo ocupa el lugar de Adán y Eva, entonces el Padre tenía que aplicarle el juicio a su hijo. Por lo tanto, el primer sacrificio no podía ser hecho por un hombre. No podía, era imposible. Tenía que ser Dios, porque Dios era quien iba a dar el pago de las consecuencias del pecado. Ahora le voy a invitar a que leamos el libro de Apocalipsis 13:8. Un voluntario, léame el libro de Apocalipsis 13:8. René, ¿puede leer Apocalipsis 13:8? Claro que sí. Léamelo, hermano. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. René, ¿usted pudo ver alguna relación? Porque yo leí Génesis 3:21.
¿Y por qué me voy? Ese es el primer libro de la Biblia. Ahora me fui al último libro de la Biblia y leímos Apocalipsis 13:8. ¿Qué relación tiene Apocalipsis 13:8 con Génesis 3:21? La relación es el cordero que fue inmolado. El tío fue un corderito, un animalito. Sí. Tuvo que matar. Y Apocalipsis 13:8 nos dice, ¿verdad?, que fue desde el principio del mundo. O sea, tenemos claro que lo que ocurrió aquí en el capítulo 3:21 de Génesis fue un sacrificio que se realizó, porque la Biblia se explica a sí mismo. Eso no es que Nelson Cuarto Ángel va a venir a decir que en el 3:21 Jehová realizó un sacrificio y yo tengo que creerlo porque él lo dijo. No. La Biblia se explica a sí mismo. Por eso Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre estaba inscrito, no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Y uno dice, ven acá, ¿cómo así? Yo no entiendo esto. ¿Cómo fue que Cristo murió en la fundación del mundo? Si a mí me dice la Biblia que fue después de 4,000 años de pecado. ¿Es que la Biblia se contradice? No, lo que sucede es que para Dios el Cordero murió fue al principio del mundo. Allí se dio por hecho la muerte del Hijo de Dios. Ya lo que ocurre después de 4,000 años no es más que un resultado de lo que ya dio por hecho. Hay cosas que Dios lo da por hecho aún sin haberse, vamos a decir, cumplido. Ejemplo, ustedes pueden notar que la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos y que Él es el Dios Él es el Dios de Abraham, Isaías y Jacob, y que para Él viven. Oye eso, ellos están muertos, pero Dios dice, no, pero para mí ellos viven. Dios al que está muerto lo da ¿por qué? Por vivo. Mas sin embargo hay personas que están vivos y Dios dice, no, ese está muerto. Ay. ¿Qué usted preferiría? Yo preferiría mejor estar muerto y vivo para Dios, y no estar vivo y muerto para Dios. Ay. Porque el que está vivo y está muerto para Dios no es nadie. Pero si usted está muerto y está vivo para Dios, usted es una persona especial. Porque el que está vivo y para Dios está muerto, para Dios es como si no existiera. ¿Están captando la idea de lo que estamos transmitiendo? Entonces Apocalipsis 13:8 me dice a mí que Dios dio por muerto a su Hijo aquí en Génesis 3:21. Porque allí fue que Él se vio Usted se imagina Dios por primera vez tener que quitar la primera vida por causa del pecado. No solamente fue un simple animal, sino pensar que Él estaba quitando de la vida a su Hijo. Por eso le he dicho que hubieron 3 responsables de la muerte de Cristo. 3 responsables. De esos 3 responsables, hubieron 2 que tuvieron la intención de quitarle la muerte al Hijo de Dios y no se le permitió y salieron siendo culpables. Hubo uno que no tenía la intención de darle muerte al Hijo de Dios, y ese que no tuvo la intención de darle muerte al Hijo de Dios fue el que le dio la muerte y salió siendo inocente. Y uno dice, ¿cómo? Y ahí hay un tremendo mensaje de justificación por la fe. Es que las personas son juzgadas no es por lo que hacen en sí, sino por la intención con que obran. ¿Cuáles fueron esos 3 responsables de la muerte de Cristo? El primer responsable, el diablo y sus ángeles. El segundo, los hombres. Y el tercero, el Padre. El diablo y sus ángeles y los hombres tuvieron la intención de darle muerte al Hijo de Dios. Pero Dios no se lo permitió, porque el Cordero, el Hijo de Dios, no podía morir por la mano del hombre. Porque quien tenía que cobrar la demanda de la ley era Dios. Y como era Dios que tenía que cobrar la demanda de la ley, por eso su Hijo no podía morir en la mano de los hombres. Es bueno que se sepa que Jesús, cuando murió en la cruz, no murió como fruto de la paliza que le dieron. E incluso los soldados se sorprendieron al saber que ya estaba muerto, porque ellos tenían un mecanismo, una forma de aplicar la cruz que no era para que muriera tan rápido. Y observen que los 2 que estaban al lado no estaban muertos. Mas sin embargo, Jesús estaba muerto. Y cuando usted estudia a profundidad, allí se da a conocer que lo que provocó la muerte del Hijo de Dios fue la ira de Dios.
Dios tiene varias formas de aplicar su ira. Y la manera en que él aplicó su ira ante el hijo fue separándose de él. A él separarse de su hijo, su corazón se reventó y murió. Entonces observamos que el diablo y sus ángeles y los hombres salen siendo culpables de la muerte del Hijo de Dios porque tuvieron la intención de darle muerte, aunque ellos no le llegaron a dar la muerte, pero no llegaron a darle la muerte al Hijo de Dios, fue porque Dios impidió que no le diera muerte, porque esa muerte tenía que venir por mano de él. Mas sin embargo, quien no tenía la intención era Dios, y Dios fue que le dio muerte a su hijo. Mas sin embargo, Dios sale siendo inocente. La pregunta es, ¿por qué Dios sale siendo inocente? Porque él iba a aplicar un juicio al culpable, que era el hombre, y como él decidió ocupar el lugar del hombre, Dios estaba siendo justo con darle muerte a su hijo. Fue justo, ¿por qué? Porque él, por iniciativa propia, por sí mismo, determinó ponerse en medio del hombre, cubrir al hombre con su gracia, para que entonces la ira del Padre cayera sobre él. Por lo tanto, el Padre no hizo mal con aplicarle su ira a su hijo, porque fue que su hijo decidió ocupar el lugar del hombre. Muy bien. Le estamos diciendo a los amigos que están entrando en el Facebook, que están por allá. Nosotros hemos iniciado una serie nueva. Esta serie nueva es donde nosotros vamos a demostrar bíblicamente que en la Biblia no aparece un solo caso de sacrificio por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Un solo caso no hay. Porque la Biblia presenta como los pecados intencionales y reincidentes no son perdonados. La Biblia dice que no hay sacrificio por esos tipos de pecados. Y que lo que nos han enseñado a nosotros, que en el santuario se realizaba sacrificio por pecado intencional y deliberado, nos hablaron inspirados por Satanás. Y por eso lo vamos a demostrar en esta serie. Ahora, si usted cree que no, deme la evidencia bíblica. Nosotros presentamos ahorita, pero que entraron nuevo en el Facebook. Aquí en la concordancia de Tron, una vez más completa, busqué toda la palabra sacrificio. Y no aparece un solo sacrificio por pecado intencional y residente a partir de la justificación. Un solo no hay. Y hoy hemos comenzado este estudio y estamos estudiando los sacrificios y comenzamos con el primer sacrificio que aparece en la Biblia, que fue el de Génesis 3:21. Y ese sacrificio que se hizo en Génesis 3:21 se hizo fue para el pecador, no fue para un hombre ya justificado, que después de justificado volvió a pecar y se le aplicó la sangre nuevamente. Es decir, esta sangre que se le aplicó a Adán, se le aplicó de la manera en que a usted y a mí se nos aplica para ser una nueva creación o para ser nuevamente hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabía eso, René? Que cuando a Adán se le aplica esa sangre era para que volviera a ser nuevamente hijo de Dios. ¿Sabía eso? Vamos a leer lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas. Vamos a leer página 52. Mis hermanos, esto es un estudio. Ustedes, aquí los hermanos del Zoom, que son los que tienen la posibilidad, y este tema especialmente para usted, usted puede comentar, usted puede mostrar si usted cree lo contrario, muestre con Biblia lo contrario. Pero este sacrificio que se hace en el capítulo 3, verso 21, no se está haciendo para una persona que después de justificado, pecó deliberadamente y se está aplicando la sangre, ni tampoco para un reincidente en el pecado. Voy a leer, como ya mencioné, Patriarcas y Profetas, página 52. Escucha lo que dice aquí. Los ángeles, estoy leyendo el segundo párrafo de la página 52 de Patriarcas y Profetas. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestro primero padre el plan que había sido concebido para su redención. Oigan eso, este sacrificio que le estaba haciendo aquí era para redimir a Adán. Eso indica que cuando a Adán se le aplica esta sangre, Adán, a partir que se le aplica la sangre del cordero, tenía que vivir una vida sin pecado, porque si Adán pecaba, a partir de que se aplica esta sangre, como dice Hebreos 10:26, no había más sacrificio por su pecado. Oiga bien, no había más sacrificio por su pecado. Adán
es de los hombres que vivió vida sin pecado a partir que fue justificado, a partir que se aplicó la sangre del Cordero. Usted se imagina un hombre que estuvo en un lugar perfecto, que conoció lo que era la perfección, lo que es vivir en un mundo sin caída, y que él vio la consecuencia de lo que es el pecado. ¿Usted se cree que Adán, después que se aplica la sangre del Cordero, se hubiese atrevido a pecar nuevamente? Adán vivió una vida sin pecado a partir que se aplicó la sangre del Cordero. Adán no era ningún loco para volver a pecar deliberadamente o ser reincidente en el pecado. Ay, papá. Ahora escucha lo que dicen Partecas y Profetas para que ustedes vean que esa sangre que se aplica, se está aplicando por primera vez y es la primera justificación. En este estudio nosotros estamos demostrando que nunca una persona se le aplicó 2 veces la misma sangre. Es para que dejen ese relajo que tienen en la iglesia, de que yo vengo, peco, y se me aplica la sangre del Cordero y soy perdonado. Entonces yo vuelvo a cometer el mismo pecado, se me va a aplicar la misma sangre para yo ser perdonado nuevamente. No, usted se equivocó, deje ese relajo. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fue derramada para aplicársela a ti y a mí por los pecados tuyos y míos antes de nuestra conversión. No fue para aplicársela a ti y a mí por los pecados nuestros después de la justificación. Falso eso. Y Levítico 16, 8 al 10, eso queda claro. Ahora escuchen esto, vamos a seguir aquí. Voy a volver hacia atrás. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestro primer padre el plan que había sido concebido para su redención. Se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se le abandonaría a merced de Satanás. ¿Por qué? Porque había un plan de redención, lógicamente. Dice, el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida, es decir, Cristo decidió ocupar el lugar de Adán y Eva, para que Adán y Eva ocupan el lugar de Dios, de Jesús. Por eso, cuando Cristo ocupa el lugar de Adán, tiene que recibir la maldición, la muerte. Pero Adán y Eva ahora tenían que ocupar el lugar de Cristo. Y si ocupaban el lugar de Cristo, Adán y Eva ya no podían pecar más. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupando el lugar de Cristo y el plan de redención no era para Cristo y su descendiente. Como el plan de redención no era para Jesús y su descendiente, Adán y Eva ya no podían volver a pecar. Igualmente, cuando tú y yo, cuando a ti y a mí se nos aplica la sangre del Cordero, Jesús ocupa tu lugar y mi lugar. Por eso recibe el juicio de Dios. Ahora tú y yo ocupamos el lugar de Cristo. Por eso ahora tenemos que vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque el plan de la redención no fue para ti y para mí después de nuestra conversión. Y el que enseña lo contrario, habla inspirado por el diablo. La Biblia categóricamente enseña que no. Antiguo y Nuevo Testamento enseña que no. No fue para la nueva creación. El plan de redención no fue para los descendientes del segundo Adán, ni para el segundo Adán. Escucha lo que dice allí. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se le otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Usted capta esa última parte. A ellos se les dijo, mira, se le va a conceder una oportunidad y un tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia se te va a aplicar la sangre del Cordero. Ahora que tú vas a ocupar el lugar de Cristo, tienes que demostrar que sí se puede vivir sin pecar. Porque el diablo dijo que no se podía vivir sin pecar. Adán, yo sé que tu esposa fue engañada. Oye, imagínese usted, Dios en el Edén. Dios le dice, Adán, yo sé que tu esposa fue engañada y pecó porque fue engañada. Pero también yo sé que tú no fuiste engañado. Tú no fuiste engañado. Pero tú, una vez estuviste en el Edén, y antes de tu esposa ser creada, tú sentiste un vacío en tu corazón. Y deseaste una pareja, y me pediste una pareja, y yo te concedí una pareja. Ahora que tu esposa había pecado, para ti el Edén no tenía sentido. Como para ti el Edén, sin tu amada esposa, no tenía sentido, tú determinaste comer del árbol para morir juntamente con ella. Yo estoy consciente de eso. O sea, yo sé que tú pecaste deliberadamente por amor a tu esposa y no esperando ser perdonado. Apréndanse eso, mis hermanos. Adán peca conscientemente, deliberadamente, porque para él el Edén sin Eva no tenía sentido. Y él decide mejor comer voluntariamente del árbol de la vida para perecer con su esposa y no esperando ser perdonado.
¿Por qué enfatizo eso? Que Adán peca conscientemente, pero no esperando ser perdonado. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. El punto es que Adán, ¿por qué Adán no esperaba ser perdonado? Porque Adán no sabía que había un plan de la redención. Oigan eso. Adán no sabía que había un plan de redención. Por eso Adán come conscientemente del árbol prohibido para perecer, porque para él ya el Edén, yo le estoy diciendo, Adán sintió un vacío. Adán sabía por experiencia qué significaba estar en el Edén solo. Él disfrutó del Edén con una compañía. Ahora imagínense, volver nuevamente a estar en el Edén, sin la esposa y con un cargo de conciencia, porque ahora ella va a perecer por él haberla descuidado o haberla dejado sola. Él dijo, no, yo decido voluntariamente comer del árbol para morir con mi esposa, y no esperando ser perdonado, porque él no sabía que había un plan de redención. Ahora, las cosas se han invertido. Oigan, las cosas se han invertido. Los sinvergüenzas de la iglesia, oiga bien, los sinvergüenzas de la iglesia, los que son atraídos por el diablo a la iglesia, pecan conscientemente, deliberadamente, creyendo que para ellos hay un plan de redención, cuando no hay un plan de redención disponible para ellos. Ay, papá. Oigan eso, Adán peca conscientemente, no esperando ser perdonado, porque él no sabía que había un plan de redención. Y los sinvergüenzas actuales de la iglesia pecan deliberadamente y conscientemente, creyendo que hay un plan de redención disponible para ellos. Y es falso, porque el plan de redención no fue para el miembro de la iglesia después de su conversión. Y cualquiera que enseñe lo contrario habla inspirado por el diablo. La Biblia dice, Hebreos 6:4, que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozó del don celestial y recayó. Es imposible ser renovado. ¿Por qué es imposible? Porque el plan de redención es para el primer Adán y su descendiente. No es para el miembro de la iglesia, que son los justos. La nueva creación no es para ellos. Hebreos 10:26-31 dice que pecó deliberadamente, ya no hay más sangre. ¿Por qué? Porque para Adán ya no había más sangre. Y como para Adán no había más sangre, después de que se aplique esta sangre de aquí del 3:21, tampoco para ti, porque el plan de redención, la misma ley de Adán, se te aplica a ti y a mí. Ezequiel 3:20-21, la Biblia está llena en el Antiguo Testamento donde enseñan que no hay un plan de salvación disponible para los descendientes del segundo Adán. Y Jesús como abogado intercede por los que pegan por error y no pueden ser reincidentes. Ahora bien, quiero que pasemos a otro caso. No se olviden que esta cita que acabamos de leer de Patriarcas y Profetas dice que cuando Adán se le aplicó la sangre, dice que fue para que él llegara a ser de nuevo hijo de Dios. O sea, el primer sacrificio de Génesis 3:21 se le aplica a Adán para que Adán llegue a ser una nueva creación. Amigos de aquí, porque puedo consultar con lo del Zoom, porque allá se me hace un poco difícil. Hermano, yo voy a esa pregunta. ¿Qué usted entiende cuando aquí dice Patriarcas y Profetas que después de Dios, en Génesis 3:21, Dios le aplica el plan de la redención y después los ángeles continuaron evangelizando a Adán y a Eva, y aquí ellos le dicen que esa sangre que se le aplicó es para que llegara a ser de nuevo hijo de Dios, para que llegue a ser de nuevo hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Adán, después que peca, dice Isaías 59:2, hubo una separación entre Dios y el hombre. Como hubo una separación entre Dios y el hombre, porque Dios no trata con pecadores. Oiga bien, Dios no trata con pecadores. Cuando Adán peca, Dios dice, ok, te saco del Edén y se rompe nuestra relación. Aquí se terminó la relación tuya y mía, porque yo no trato con pecadores. Para Dios volver a tratar con Adán, ¿sabe qué tuvo que hacer? Jesús ocupó el lugar de Adán. Cuando Adán ocupa el lugar de Cristo, entonces Adán vuelve a entrar en una relación con Dios. Cuando Adán vuelve a ser nuevamente hijo de Dios, Dios dice, ahora yo trato de nuevo contigo, Adán, pero yo voy a tratar contigo como nueva creación. Ya yo no estoy tratando contigo como pecador. Oiga eso, cuando Dios decidió continuar su relación con Adán, ya no era como pecador, sino como una nueva creación. Es importante repetirlo. Mira, aquí dice, se le otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Eso no te lo enseña la escuela de teología. Que Adán tuvo que llegar a ser nuevamente hijo de Dios. ¿Por qué nuevamente?
Cuando la Biblia dice que Adán tuvo que ser nuevamente hijo de Dios, está diciendo que Adán tuvo que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Dios comenzó a tratar con Adán. Yo le he dicho a la gente que el trato de Dios con los pecadores es a través de los santos. Oigan, el trato de Dios con los pecadores es a través de los santos. Y las peticiones de los pecadores en el santuario tienen que estar a través de los santos. La petición de los pecadores no entra directo al santuario. Y si alguien enseña lo contrario, habla disparate. Yo creo que me muestre en la Biblia dónde aparece que la oración de los pecadores entra directamente al santuario. Eso es falso. La oración de los pecadores entra al santuario a través de los santos. ¿Por qué los pecadores tienen que pedir oración a los santos? Porque la oración de ellos no entra directamente. Dice la Biblia que la oración del impío es abominación a Jehová. Y dice Hebreos 9:31 que Dios no oye la oración de los pecadores. Y dice el Salmo que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. De los justos. Aquí hay muchos problemas, hay gente que no entiende nada de eso. Yo sé que hay gente que se van a volver locos con todo lo que están escuchando, porque con la basura de evangelio y con los conceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza de un evangelio basura, ahora esto se le complica poder entender esto. Sí, amor, dime. La hermana de Jennifer pregunta cuál es la cita. Que acabé de leer. Ajá, sí. Acabé de leer el libro Patriarcas y Profetas, página 52, segundo párrafo. Tengo otra cita más por aquí. Creo que la página 57. Vamos a ver qué tenemos por aquí en la página 57 también. Ah, bueno. Aquí dice, la página 57, dice que si se hubiese podido cambiar la ley, la muerte de Cristo no hubiese tenido razón de ser. Es decir, Jesús muere en la cruz del Calvario, es precisamente, Jesús muere por nuestro pecado, es porque el pecado no se perdona. Escucha bien. Porque la gente dice, Jesús murió por mi pecado, Jesús murió por mi pecado. Pero hay algo que la gente no analiza. Dos cosas. En primer lugar, Jesús murió por mi pecado, pero fue por mi pecado y tu pecado antes de nuestra conversión. Es un punto. Segundo, la razón de que Jesús muere en la cruz por nuestro pecado es porque el pecado en sí no se perdona. Si el pecado se perdonara, la muerte de Cristo no tiene razón de ser. El pecado de los ya justificados, oiga bien, el pecado de los ya justificados por error, a ellos se les perdona porque Satanás tiene que pagar por ellos. Satanás. Porque Cristo ya no puede pagar porque ya Cristo está muerto. Como Cristo está muerto, cuando a Cristo se le cargan los pecados de los pecadores, Él muere. Ahora, ¿cómo puede Cristo pagar por los pecados de los justos si ya Él está muerto? Ya Él está muerto, no puede pagar. A un muerto no se puede transferir pecado. Es una estupidez pensar que a un muerto se puede transferir pecado. Ya Cristo está muerto, no cuente con Cristo para transferirle pecado. Entonces ya pueden, sí, pero Él resucitó, pero no para que se transfieran ahora pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión. No es para eso. Porque si a Cristo se le transfirieran los pecados miembros de la iglesia después de su conversión, Él tendría entonces que morir nuevamente. Y Él no va a morir nuevamente. Por eso, como a Cristo ya no se puede transferir pecado de los ya justificados, los pecados de los ya justificados no se pueden transferir a Cristo. Por eso tienen que transferirse a Azazel. Le hace Levítico 18, 16, 8 al 10, donde hay un macho cabrío de Jehová y un macho cabrío Azazel. El macho cabrío para Jehová es quien paga por los pecados de los pecadores y el macho cabrío Azazel es quien paga por los pecados de los justos. Pero ninguno de los dos paga dos veces por los mismos pecados. Muy bien. Dice aquí, bueno, yo quiero seguir avanzando. Yo quería leer la página 57, pero vamos a leerla. Porque quiero concentrarme más en los sacrificios que aparecen en la Biblia. Porque a mí me interesa demostrar que en la Biblia no aparece un solo sacrificio por pecado intencional y deliberado. Y tiene que quedar claro que el sacrificio realizado en Génesis 3:21, ese sacrificio no se realizó por un pecado intencional y deliberado del ya justificado. Es decir, no es una sangre derramada por la nueva creación. Esta sangre se le aplica al pecador, no se le aplica al pecador ya justificado. Es al pecador que no había sido justificado, porque es la primera justificación de la Biblia. Estamos hablando que la gente no son justificados dos veces por los mismos pecados. Este es el primer sacrificio y la primera justificación. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Está demostrado que la paga del pecado es muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás.
Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubiera quedado probadas. Así que eso indica, para esa gente que dice, no, que la ley no hay que guardarla. Ah, no, ya, mira que hacen los evangélicos. Los evangélicos lo que dicen, no, ya yo no tengo que guardar la ley porque Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, como Cristo murió en la cruz del Calvario, ellos no tienen que guardar la ley. Y en la iglesia adventista hacen lo mismo. Oye bien, en la iglesia adventista hacen lo mismo. Dicen, no, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Como Cristo murió en la cruz del Calvario, ahora yo puedo ser perdonado hasta 70 veces 7. Tanto la iglesia adventista como los evangélicos están los dos metidos en el mismo hoyo y en el mismo error. Oye bien, la iglesia adventista y los evangélicos están en el mismo error. Porque Jesús en la cruz no murió para abolir la ley, ni tampoco Jesús murió en la cruz del Calvario para justificarte el pecado hasta 70 veces 7 después justificado. Eso es falso. Jesús muere en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado antes de tu conversión. No fue para darte licencia para pecar hasta 70 veces 7. Si tú me dices a mí que la sangre de Cristo cubre mi pecado después de mi conversión, entonces yo puedo pecar a veces que me dé la gana. Las veces que te dé la gana, usted tiene razón, puede pecar. Si eso fuera cierto. Si fuera cierto que la sangre de Cristo para cubrir nuestro pecado después de nuestra conversión, usted tiene razón a decir que usted puede ser perdonado hasta 70 veces 7. Pero Lucas 5:32 Jesús dijo, no papá, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. 1 Pedro 3:18 te dice, el justo muere por los pecadores. Romanos 3:23 al 28 te dice que nosotros en su paciencia fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. Están cometiendo la misma estupidez los evangélicos y en la iglesia adventista. Los evangélicos cuando dicen que ya no tienen que guardar la ley, y en la iglesia adventista cuando dicen que yo puedo pecar deliberadamente y ser cubierto por la misma sangre con la cual yo fui justificado en mi vida pasada. Mentira del diablo. La sangre no se aplica más de una vez, ni en el símbolo ni en la realidad. Eso es tremendo que estamos presentando. Muy bien, vamos a pasar a otro caso. Dejando claro ya que el primer sacrificio que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que es Génesis 3:21, si usted conoce otro, usted me avisa antes de ese y lo analizamos. Pero este primer sacrificio que aparece aquí no fue por pecado intencional y deliberado de la nueva creación, del ya justificado. Este sacrificio fue la primera justificación para Adán. Y Adán, a partir que fue justificado, vivió una vida sin pecado. Adán no podía darse el lujo de volver a pecar porque si lo hacía, se embromaba. ¿Por qué? Porque la sangre que se le aplicó a él fue por su pecado pasado que él cometió. La sangre que se le aplicó a Adán no fue por su pecado después de justificado. Por lo tanto, esa sangre no le servía a Adán para ser justificado de nuevo, porque esa sangre no se podía aplicar nuevamente. Y ese mismo principio de Adán se te aplica a ti y a mí, para que no te equivoques. La Biblia es bastante clara, la Biblia no tiene confusión. La Biblia se explica a sí mismo. Los teólogos y eruditos y ancianos usados por el diablo son los que están metiendo en la Biblia a la profundidad de Satanás y están enseñando cosas que son antibíblicas. Muy bien, vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, versos 4 al 8. ¿Quién me ayuda a leer allí? Sí. Del 4 al 8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y se cayó delante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué serás ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, al fin serás deseo y tú te enamorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muy bien. Gracias, hermano René. Observemos lo siguiente. El próximo sacrificio que nosotros encontramos en la Biblia es el sacrificio de Abel.
¿Acaso Abel estaba realizando un sacrificio porque él había cometido algún pecado intencional deliberado o había sido reincidente en algún pecado? Este sacrificio que Abel está realizando, recuerden, tenemos que leer, dice el libro de Éxodo 25:8, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y ese santuario que Dios mandó que se hiciera en Éxodo 25:8, a Moisés se le dijo que era un santuario semejante al que ya estaba en el cielo. ¿Qué quiero aclarar con esto? El principio de los sacrificios que debían realizarse no se establece a partir de Moisés, de la ley escrita, sino que el sacrificio y el tipo de sacrificio, las reglas se estableció fue en el Edén. En el Edén se le dijo por cuáles pecados que se hacía sacrificio. Yo le digo, Adán ya sabía que él no podía pecar deliberadamente ni ser reincidente del pecado porque esa sangre no le servía. Abel sabía eso. Ahora bien, más adelante vamos a demostrar dos cosas. Primeramente, que el santuario deja claro que Dios no aceptaba sacrificio por pecado intencional deliberado. Es un punto. Y el otro punto, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 23, deja claro que ya había, ya ese principio estaba establecido porque el santuario celestial estaba primero que el santuario que hizo Moisés. Estaba primero porque ya estaba establecido allí. Así que por lo tanto, la ley del santuario presentaba que una persona podía realizar sacrificio por acción de paz, sacrificio por matutino, por Dios dame el privilegio de ver el nuevo día, sacrificio por ver pasar la tarde. Abel era de ese tipo de persona que él aceptó el plan de la redención, él fue justificado. Usted puede estar seguro que Adán derramó un cordero para justificar a Abel, y ahí Abel realizaba sacrificio, el sacrificio matutino, gracias Señor por el nuevo día, y el sacrificio vespertino, gracias Señor por haber visto el día, podía realizar sacrificio por acción de paz, gracias Señor por el plan de redención que tú realizaste para salvarme, y Abel está en la lista de los hombres que vivieron una vida sin pecado a partir de la justificación. Lo que estamos hablando es que aquí vemos dos adoradores. Y en estos dos adoradores nosotros vemos que hay uno que viene a traer una ofrenda que Dios no acepta. En el caso de Caín, él lleva uno de fruto. Pero en el desarrollo de este estudio vamos a demostrar que hubieron sacrificios de animales que Dios no lo aceptó. ¿Sabe por qué no lo aceptó? Porque esos sacrificios se realizaron por pecado intencional y reincidente, y Dios no aceptaba los sacrificios por pecado intencional y reincidente. Porque aquí no solamente vamos a presentar los tipos de sacrificios, es que vamos a demostrar que los sacrificios que eran aceptos y gratos a Jehová era por acción de paz, por el nuevo día, sacrificio por acción de gracia. Vamos a demostrar en este estudio también que se hacía sacrificio por inaugurar un templo, se realizaba sacrificio por un voto, se realizaba sacrificio por cualquier cosa, excepto por pecado reincidente intencional. Mi hermano, vete cambiando esa mentalidad. Sácate toda esa basura de la mente. Oye bien, sácate toda esa basura de la mente, papá. El N. White dice, debemos tener la correcta interpretación del santuario. Yo estoy en creer que los teólogos fueron a la universidad a estudiar el santuario del diablo. Oiga bien, los teólogos fueron a la universidad a estudiar el santuario del diablo. Porque yo quiero saber de dónde los teólogos aprendieron que en la Biblia se realizaba sacrificio por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. ¿Dónde aparece eso? No aparece una sola cita aquí en la concordancia Strong. Ya yo hice el estudio, ya yo lo hice. No aparece un solo. Y ahora lo voy a compartir con ustedes el estudio. Vamos a leer una cita. Ya vimos que la de Génesis 3:21 fue el primer sacrificio y fue la primera justificación. Por tanto, ese sacrificio no tiene que ver con pecado intencional a partir de la justificación ni pecado reincidente. Este segundo sacrificio que vemos aquí en la Biblia no tiene que ver por pecado intencional y reincidente que haya cometido. No tiene que ver nada con eso. ¿Y cómo podemos determinar eso? Porque a la luz del santuario ya estaba establecido, Dios estableció cuáles eran los sacrificios que debían ser realizados y que Dios aceptaba.
Y por lo tanto, Jehová dijo categóricamente, si es intencional, hay que cortarlo del pueblo, porque yo no acepto ese tipo de sacrificio. Número 15 al 30 dice, el número 15 está la regla de los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. Dice, si es por ignorancia, si es por error, si es por esto. Y si es intencional, no, córtamelo del pueblo, porque yo no acepto eso. Y vamos a ver, y me vuelvo y le dije, vamos a demostrar sacrificios que se hicieron, que Dios los rechazó, porque esos sacrificios no eran por un pecado por error. Vamos a leer... Vamos a ver que tenemos en la página 59. En la página 59, en el primer párrafo, dice allí: pero Caín desobedeció el directo y expreso mandamiento del Señor, que el Señor presentó, de que era un sacrificio. Oye, dice allí, pero Caín, voy a leer aquí, la parte de aquí. Los dos hermanos levantaron altares, voy a leer la página 58, último párrafo, la primera parte del 59, parte casi profeta. Los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a la instrucción del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín desobedeció el directo y expreso mandamiento del Señor. Presentó solo una ofrenda de frutos. Es decir, estos jóvenes, dice el N. más para abajo, que ellos los dos, ambos eran pecadores. Como eran pecadores, ellos necesitaban ser justificados. Abel decidió aceptar la justificación por medio del sacrificio del cordero. Pero este hombre deseaba Caín deseaba recibir la justificación por medio de los frutos. Jehová dice no. Él podía llevar fruto, ofrenda de fruto, él podía llevar eso por acción, por cualquier cosa, pero no para justificación. Para justificación no. Y si tú eres pecador, tú de la única forma puedes ser justificado era derramando la sangre del cordero, no trayendo fruto. Por eso dice que aceptó eso. Entonces, aquí vemos que dice que Caín desobedeció la orden directa y expresa, mandamiento del Señor. Muy bien. Vamos a pasar a otro caso. Tenemos dos. Ya vimos el sacrificio que presenta que se hizo Jehová para justificar a Adán. No tuvo que ver con sacrificio por pecado intencional y residente a partir de la justificación como nueva creación. Ese sacrificio, dice el NY, aquí dice el NY, ese sacrificio se hizo para que Adán volviera a ser nuevamente hijo de Dios. No se olvide eso. Para que sea nuevamente hijo de Dios. ¿Qué indica eso? Para que sea una nueva creación en Cristo Jesús. Y en el caso de Abel, ya vemos que él realiza ese sacrificio para ser justificado como lo fue su padre. Vamos a otro caso de justificación, de sacrificio. Vamos a ver Génesis capítulo 8, versos 20 al 22. Vamos a ver si aquí se realizó un sacrificio por pecado reincidente o pecado intencional. ¿Quién me ayuda a leer Génesis capítulo 8, versos 20 al 22? Leo. Ok. Edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como él. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Muy bien, gracias hermano René. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a René y a los hermanos que están aquí en el Zoom. Y quiero participación de todos, porque aquí estamos estudiando. Yo quiero que nosotros analicemos y discutamos. Usted tiene que decir la verdad. Usted no puede quedarse callado. No se ponga a estar creyendo todo lo que el otro diga. Usted tiene que coger la Biblia y venga y contradígame. Usted tiene que contradecirme lo que le voy a decir. Si estoy mal. Este sacrificio, aquí usted acabó de leer, que está hablando ¿de quién está hablando esa cita aquí? ¿De quién está hablando? De Noé. De Noé, muy bien, de Noé. Y ese sacrificio que realizó Noé, ¿fue por pecado intencional o reincidente?
negativo. Oh, el hermano René respondió que no. Entonces, ese sacrificio, ¿qué propósito tenía? ¿Cuál era el objetivo del sacrificio que realizó Noé? Ah, gloria a Dios. Oh, pues usted cantó bien la lectura, René. Aquí vemos que Noé realiza un sacrificio como acción de gracia. Te doy la gracia, Señor, porque tú te dignaste en presentarme tu verdad y tener el privilegio de entrar al arca. Y dice, y aquí Noé, Dios lo manda a realizar un altar y Noé está realizando un sacrificio como acción de gracia. Permítame decirle, mis hermanos, la mayoría de los sacrificios que aparecen en el santuario, en la Biblia, son por acción de gracia. Oye bien, la mayoría de los sacrificios que aparecen en la Biblia es por acción de gracia. Eso indica que no es como usted y yo estábamos pensando, que creíamos que la mayoría de los sacrificios era por pecado. Mentira del diablo. Los sacrificios no tenían que ver con pecado. Este sacrificio que aparece aquí en el libro de Génesis 8, 20 al 22, no tiene que ver directamente con pecado. Es por acción de gracia, por haberme librado y no permitir que yo pereciera con los que estaban allá. Como todos los días se realizaba sacrificio matutino y vespertino, que eso lo vamos a demostrar. ¿Tú te imaginas la cantidad de israelitas matando animales por un hermoso nuevo día, amanecer? ¿Tú te imaginas la cantidad de israelitas sacrificando animales por decir gracias, Señor, por el día que tú me permitiste pasar? ¿Tú te imaginas la cantidad de israelitas haciendo sacrificio por hacer un voto a Jehová? Ustedes se imaginan la cantidad de animales que dice la Biblia que mató Salomón por una inauguración. Todo eso lo vamos a leer aquí. Lo que vamos a demostrar es que los teólogos y eruditos fueron a estudiar teología y fueron a estudiar el santuario del diablo, porque que te presenta a ti un mensaje contrario a lo que está establecido en la Biblia, te está diciendo que estudió otro santuario y estudió otra Biblia. Yo quiero que los doctores en teología se metan ahí en los Facebook, que los doctores en teología se metan aquí en los Zoom, si ellos quieren que entren que se camuflajen, se ponga un camuflaje, métase con otro nombre, métase con lo que sea, y venga usted a explotar y que eso, usted dijo que un doctor en teología, que usted se come el hebreo y el griego. Ven, métete aquí con tu teología, ven, métete aquí, ven, muestra aquí sacrificio por pecado intencional deliberado. Que los que están hablando disparate, enseñando cosas que la Biblia no enseña. Ven, muestra aquí que Jesús pagó por los pecados de mi iglesia después de su conversión. Ven con tu teología aquí. Ven, muestra eso con la Biblia. Muéstrelo. Tenemos 3 sacrificios presentados. Génesis 3:21, un sacrificio hecho por Jehová. No tuvo que ver con pecado intencional ni reincidente. Ya vimos el sacrificio de Abel. Ese sacrificio de Abel tiene que ver con, para él ser justificado, declarado hijo de Dios, y los sacrificios de Abel eran por acción de gracia. Y aquí vemos otro sacrificio, el de Noé. Y Noé está realizando un sacrificio por acción de gracia. Y ahora es que falta, porque estamos comenzando. Y podríamos decir que con estas 3 citas ni siquiera hemos comenzado para lo que nos falta por demostrar. Cualquier hermano del Facebook que no esté de acuerdo, yo le digo, dame la cita, muéstrame los sacrificios. Dígame, mire hermano, aquí apareció en tal cita, aparece un sacrificio que Dios realizó por el pecado intencional y reincidente a partir de la justificación. Dame la cita donde aparece. Este relajo se va a acabar. Dios nos llamó a nosotros para que seamos un tipo de Cristo. Y cuando usted peca por error, Dios dice, bueno, como Jesús, mi hijo se hizo pecado una vez, yo te voy a aceptar a ti que si pecaste por un error, yo te voy a conceder una oportunidad. Y tienes que atravesar por una segunda prueba. Y si no me defiendes la segunda prueba, te quito la vida eterna, te dejo la temporal para que haga lo que te dé la gana. Hubieron gente en el desierto. Dios le dice, mira, yo te apliqué la sangre del cordero allá en Egipto. La sangre que te apliqué allá en Egipto fue por tu pecado antes de la salida de Egipto. Esa sangre que te apliqué por tu pecado antes de la salida de Egipto no te sirve por los pecados que tú cometas después que salgas de Egipto, después que tú salgas del mundo. Por eso, cuando pecaban por error, te concedo una oportunidad y se lo transfiero a Sacer. Si volviste a recaer, te quito la vida. Porque ya has está muerto por ese pecado y no puedo cargarle 2 veces el mismo pecado, pues no puede morir 2 veces por los mismos pecados.
Por eso que pecaron deliberadamente, Jehová, ¿qué cosa? Hubieron muchos de ellos que el Señor le quitó la vida eterna y le dejó la temporal. Hubieron otros que le quitó la vida eterna y la temporal. Así que ya el hermano Andrés leyó Génesis 8, 20 al 22, ya demostramos eso. Déjame ver, yo tengo una cita aquí en la página 96 de Patriarcas y Profetas. Déjame ver qué dice esa cita con relación a Noé. Vamos a ver. Mi hermano, yo le invito a cada uno de ustedes, póngase a leer la Biblia. Estamos en el tiempo del sellamiento. El sello consiste en un afianzamiento de la verdad. Oye bien, el sello consiste en un afianzamiento de la verdad. El sello no consiste de que un así dice la iglesia, ni un así dice el pastor. Usted se equivocó. Si usted cree que usted va a ser sellado por el así dice la iglesia, así dice Jehová, te embromate. El que no lee muere ciego. 96, estaba bien retiradito. Voy a leer Patriarcas y Profetas, página 96, pero yo voy a leer el último párrafo de la 95. Eso es simplemente para cumplir con un requisito más, pero ya estamos claros que ese sacrificio de Noé no tuvo que ver con pecado intencional y deliberado. Pero vamos a demostrar con el don profético que no tuvo que ver con eso. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra. No, déjame volver hacia atrás, escúchenme. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la puerta, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. En su regocijo por verse libre, Noé no se olvidó de aquel en virtud de cuyo misericordioso cuidado habían sido protegidos. Su primer acto después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación. Grábate eso en la mente. Mira, ese sacrificio no tuvo que ver con pecado intencional ni reincidente. Es un sacrificio de diferentes animales, limpio, como gratitud. Yo quiero que tú te grabes en la mente que la mayoría de los sacrificios que se realizaban en Israel era por acción de gracia. Y que eran pocos, y lo que se realizaban por pecado, era por el pecado si eran por error o equivocación. A partir de la justificación. Grábate eso en la mente. Bájate a leer tu Biblia. Porque lo que se queda enfrisado ustedes están en el Apocalipsis 14, con esa basura de evangelio diciéndole a la gente, dice que Dios perdona el pecado hasta 70 veces 7, te equivocaste. El mensaje del ángel que sigue al tercero viene a reforzar el mensaje del tercer ángel y a depurar el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de Cristo de nuestra justicia, ha sido mezclado con excremento humano. Dice, su primer acto después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y su fe en Cristo, el gran sacrificio. Esta ofrenda agradó al Señor. Esta ofrenda agradó al Señor. De esto se derivó una bendición, no solo para el patriarca y su familia, sino también para todos los que habrían de vivir en la tierra. ¿Cuál era esa bendición? Que no va a destruir más la tierra por un diluvio de agua. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Jehová se deleitaba en recibir sacrificio por un pecador que se arrepentía. ¿Cómo hacer fiesta? Se arrepintió un pecador. Yo te voy a hacer una pregunta, y cuando ese pecador que se arrepintió vuelve y tiene por inmunda la sangre de Cristo, ¿tú crees que en el cielo se vuelve a hacer fiesta nuevamente por ese mismo? Te equivocaste, papá. Mentira del diablo, eso no es así. La Biblia dice, es imposible ser renovado. Dice, ya no hay más sacrificio. Hay gente que por la basura de evangelio que le han metido esos teólogos y eruditos usados por el diablo, se van a la iglesia, su mundicia, vuelven a la iglesia, vuelven y se van,
y vuelven y se reciben hasta 8 bautismos. ¿Tú te crees que en el cielo se hizo 2, 3, 4 y 8 fiestas por esa persona que entró? No seamos estúpidos, mis hermanos. Oiga, no seamos estúpidos. En el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y el pecador que ha justificado, la Biblia dice, eres una nueva creación, dice la Biblia. Dice la Biblia, eres nueva creación, te declaro justo. Y para los justos yo no hago fiesta. En el cielo no se hace fiesta por los justos que pecan deliberadamente y son reincidentes en el mismo pecado. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, por un pecador que se arrepiente. No dice por los justos. ¿Tú quieres ver? Léete Ezequiel 3, 20 y 21 para ver si es verdad que se hace fiesta. Léete Ezequiel 18, 24 y 26. Léete Ezequiel 33, 2 y 13 a ver si es verdad que se hace fiesta por los justos que tienen por inmunda la sangre de Cristo, pecando deliberadamente y siendo reincidentes del pecado. Mira a ver si es verdad. Ah, eso no te lo enseñan los eruditos. Te enseñan disparate. Ellos vienen y te dicen, por ejemplo, vamos a poner a Deyaniri. Ah, no, Deyaniri es una pecadora. Se arrepintió, el cielo hace fiesta. Pero Deyaniri viene porque ya se le aplicó la sangre del cordero, le da la gana, el pecado, fornicar, hacer todo lo que le da la gana en la iglesia. Y dicen, ah, no, ven, que te voy a justificar por la misma sangre. Mentira del diablo. Pero Deyaniri viene y se va para el mundo y dice, no, dame irme para el mundo. Cuando ella regresa, ¿usted cree que el cielo vuelve a hacer fiesta y le vuelve a aplicar la misma sangre? ¿Dónde dice la Biblia que esa sangre se le aplica a los reincidentes del pecado? ¿Dónde dice la Biblia que eso es para los justos? Porque la iglesia no es la congregación de los pecadores. Pero está bien, vamos a decir, llegó y ¿por qué? La aceptaron los teólogos. Pero Deyaniri vuelve y se va. Y regresa a otra fiesta en el cielo. Ya han hecho 3 fiestas por Deyaniri allá. Pero ya le dio la gana de volverse a ir, vuelve y se va, y vuelve y regresa, y vuelve y te bautiza. Ya vamos como 4 bautismos. Ya en el cielo son 4 fiestas por ti. Señores, dejemos esa estupidez. Dejen esa estupidez. La Biblia no enseña en ninguna parte de eso. La Biblia dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pecador, no justo, que tiene por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Los pecadores son los de afuera. Los justos son los ya justificados. Le hace Romanos 5:19. Los descendientes del primer Adán, pecadores. Los descendientes del segundo Adán, justos. Dios llamó a Job, hombre justo. Ay, Job. Se hizo fiesta en el cielo el día que tú aceptaste el sacrificio. Ay, Job, ay de ti si tú pegas, porque no te crees que va a haber fiesta nuevamente. Ay de Moisés, si Moisés pecaba deliberadamente. ¿Tú crees que va a haber fiesta en el cielo si Moisés pecaba deliberadamente? Esto es muy delicado, mis hermanos. Señora, yo creo que me estoy concentrando mucho. Vamos a seguir con los sacrificios. Génesis capítulo 12. Vamos a ver otro sacrificio que aparece en la Biblia. Señores, por favor, yo voy a querer que ustedes, los que sean ovejas, y recuerden, el Espíritu Santo, Dios no se lo da ignorante. Dios no concede Espíritu Santo para que usted siga siendo oveja ni dependiente de hombre. Apréndase eso, solo enseña la Biblia y el don profético. Y estúdiese toda persona que reciben el bautismo del Espíritu Santo no podían continuar siendo ovejas ni dependientes de hombre. Pero los que sean ovejas, díganle a los pastores, pastor, yo quiero que usted me muestre. Dígale, pastor, por ahí hay una persona que yo lo tengo por un disparatoso, porque él dice que en la Biblia no aparece sacrificio por pecado intencional deliberado. Yo quiero que usted me dé, pastor, la cita para yo compartirlo con los hermanos, porque yo no quiero que ese hermano siga engañando a los demás. Usted le dice a ellos, por ahí hay un disparatoso, y déme la cita para yo demostrar que sí. Dígale a su pastor que le dé. Dígale a su pastor. No se quede callado. Nosotros fuimos llamados para ser reformadores. Y los reformadores somos llamados para predicarle a los que más cerca de la salvación están y más perdidos están. ¿Saben quiénes son esos? Los que están al frente de la obra. Jesús comenzó su ministerio predicándole a los que más cerca de la salvación estaban y más perdidos estaban, los sacerdotes. Por eso él, a la edad de 12 años, comenzó predicándole a ellos. Los reformadores de la Edad Media comenzaron predicando, que eran reformadores, a los que más cerca de la salvación estaban y más perdidos estaban. ¿Quién era eso? Los que se comían el hebreo y el griego, que eran los sacerdotes. ¿Quiénes conocían más de teología que los sacerdotes? Juan el Bautista comenzó su ministerio. ¿Con quién comenzó Juan el Bautista a predicarle? A los que más cerca de la salvación estaban y más perdidos están. Dios declaró que él va a tomar personas comunes del pueblo, lo va a preparar, lo va a capacitar, y él demostrará que no depende de gente docta ingreída, y que pocos de ellos serán empleados. ¿Dónde? En el nuevo ministerio que lo va a reemplazar a ellos, que es un movimiento laico llamado 144.000, cuarto ángel, tercer Elías, el último remanente, como usted quiera llamarle, que es el mismo grupo, con diferentes nombres. Ahora dígale, vaya, dígale, comparta este video, se va a quedar ahí en Facebook, por eso estamos grabándolo en Facebook, para que usted le dé eso a su pastor, le diga, pastores, venga,
Yo quiero que usted comparta esto, porque yo no creo que usted me esté robando los diezmos. Porque si usted me está cobrando diezmos, usted está recibiendo los diezmos y nosotros damos los diezmos a usted, es para que ustedes nos alimenten a nosotros. No es para que nos estén brindando basura a nosotros. Así que, venga, usted está obligado, oiga bien, dígale, ustedes están obligados a mostrarme la verdad. Y usted está obligado a sacarme de terror. Yo quiero que usted me muestre que sí, que el Señor intercede, que Jesús pagó por mi pecado, por mi conversión. Deme la cita bíblica. Deme la cita bíblica que por mi pecado intencional deliberado, yo puedo ser justificado por la misma sangre. Muy bien. Génesis capítulo 12, verso 7. Vamos a ver si aquí aparece el sacrificio por pecado intencional deliberado. Otro sacrificio que aparece en la Biblia. Leo. Ok, gracias hermano, sí. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh a quien había aparecido. Muy bien. Ese altar que realizó Abraham, ¿con qué propósito levantó Abraham ese altar y realizó el sacrificio? Por acción de gracia. Pero gracia, ¿por qué? Porque no podemos decir, fue por acción de gracia. Ahora vamos a decir que fue todo por acción de gracia. ¿Gracia por qué? Porque el de Noé fue por acción de gracia. Pero gracia, ¿por qué? Porque me salvaste del diluvio. Ahora aquí vemos otro, aquí se va a realizar otro sacrificio, otro altar, por acción de gracia. Pero gracia, ¿por qué? El texto lo dice. ¿Gracia por qué? Y más que sacarme por los caldeos, por la maravillosa promesa de que tú me ibas me iba a dar descendencia, una descendencia especial. Por eso dice en el verso 7, entonces Yahweh apareció a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Oigan eso, entonces él dice, voy a hacer un sacrificio por acción de gracia, porque él prometió, dame toda esta tierra, la Canaán. Por eso él hizo un sacrificio. 13:18, léame hermano, por favor. 13. A ver. Sí, 13:18, léame, por favor. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el esquinal de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Ok, aquí vemos nuevamente a Abraham realizando sacrificio, porque Dios le está confirmando el pacto. Anteriormente le dijo y ahora le confirmó el pacto para que no hubiera duda alguna. Como hay una confirmación del pacto, Abraham vuelve y levanta un altar de adoración a Dios y dale gracias. Recuerde que cada altar requería un sacrificio y este sacrificio es por la confirmación del pacto. Piense bien, hermano, que esto no es cualquier cosa que estamos enseñando. Esto no le enseñan las escuelas de teología. Esto no lo enseñan las iglesias. En la iglesia no están enseñando que todos los sacrificios que aparecen en la Biblia se realizaban era por acción de gracia, era para inauguración. Los sacrificios que se hacían era para ungimiento. Los sacrificios que se hacían era por los pecados, si eran por un error o equivocación. Y le vamos a demostrar que los sacrificios que eran por pecado intencional y deliberado, eso apestaba a Dios, eso lo apestaba y no aceptaba eso. ¿Acaso, hermano René, nosotros no estuvimos estudiando aquí en una ocasión Levítico 4 y Levítico 15, donde Jehová dijo cuáles pecados eran admitidos en el santuario y cuáles no? ¿Sí o no? ¿Es René? Y allí nosotros encontramos algún texto que dijera que el pecado intencional era admitido en el santuario. ¿Por qué dice Hebreos 9:7 que en el santuario se hacía expiación era por los pecados por ignorancia del pueblo? Dice por ignorancia, porque los pecados que eran admitidos durante el año eran los pecados por un error o equivocación. Por eso en el día de expiación, si se va a hacer expiación, tenía que hacerse expiación, era por los pecados que estaban en el santuario, y los que entraban en el santuario eran por ignorancia o equivocación. Ahora hay gente que han dicho, y durante todo el año, ¿qué pasaba con los pecados que eran intencional? Bueno, simple, Jehová lo iba matando. Te va a hacer loco. Te va a hacer loco. Se te va a olvidar que durante el año Jehová vivía matando gente, matando gente, matando gente, matando gente. Hubieron muchos que el Señor lo que decía era, te corto del libro de la vida y te dejo vivo para que te goce tu mundo. Hubieron grupos
De eso que fue, se aplicó a hacer el cordero allá en Egipto, que el Señor le quitó la vida eterna, lo dejó vivo, pasando trabajo en el desierto, sin esperanza de salvación. Hubieron algunos, como el caso de Moisés y Aarón, que se le quitó la Canaán terrenal, pero se le conservó la celestial porque fue por un error y no fueron reincidentes en el pecado. O sea, vuelvo y te digo, no te hagas loco, no te hagas loco, porque tú tienes la Biblia en la mano. Nosotros no estamos en los tiempos de la Edad Media, que en la Edad Media eran los sacerdotes los que tenían la Biblia. Y el pueblo tenía que creer cualquier disparate que se enseñaran los sacerdotes porque no tenían la Biblia. Tú tienes la Biblia en la mano. Oye, tú tienes la Biblia en la mano. No te pongas hasta te llevar de estos doctores en teología, donde dice el N.Y. que los teólogos no han terminado ni terminarán esta obra. No son ellos que van a terminar esta obra. Esta obra comenzó Dios y la va a terminar Dios. Y Dios lo va a terminar con un remanente fiel. Porque esta obra no la inició la iglesia adventista ni la va a terminar la iglesia adventista. Esta obra va a terminar un remanente de la iglesia adventista, que ese remanente será echado fuera por los impíos mundanos de la iglesia, influenciados por sus pastores. Eso está escrito ahí. Dice Eventos Últimos Días que ellos se prejuiciarán contra el pueblo y aconsejarán al pueblo que no escuchen a esos fieles, a esos hombres llenos de Espíritu Santo, instruidos por el Espíritu Santo. Vamos a otro sacrificio que aparece en la Biblia. Oye, hemos leído varios sacrificios. Señores, yo quiero que alguno del grupo aquí del Zoom me diga, tiene ese valor, tú no puedes ser cobarde. La Biblia dice que el reino cielo es para valientes, no para cobarde. ¿Acaso algunos sacrificios que hemos presentado ya, alguno de ellos fue por pecado intencional o reincidente? Si usted cree que sí, dígalo ahora mismo. Porque el que calla otorga, usted tiene que saber lo que está haciendo. Ninguno. Ok, hay una hermana que dice aquí que ninguno fueron por pecado intencional ni reincidente. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver, porque quizás más adelante sí. ¿Alguien iba a decir algo más? La hermana de Yanni dice la que comentó su esposa Ran están juntos. Ah, ok, muy bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Tenía algún comentario? Pueden comentar a favor o en contra del mensaje. Están libres porque esto es un estudio, esto no es una prédica. Esto se ha convertido en una prédica. ¿Sabe por qué esto se ha convertido en una prédica? Porque ustedes me han dejado solo. Usted tiene el derecho de comentar, pero eso sí, todo lo que comente, que sea a favor o en contra de lo que estamos presentando. No se me vaya a otro tema. Vámonos a este tema. Usted es a favor o en contra, pero de este tema. Yo estoy totalmente a favor. Le doy gracias a Dios por eso. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay un hermano que dice que está totalmente a favor del tema. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta que aparezca lo contrario, ¿verdad, mi hermano? Porque si apareció lo contrario, cambiamos de posición. Pero hasta ahora vamos bien. Alabado sea el nombre de Dios, sí. Voy a seguir promoviendo, por favor, para que no tenga excusa en el día del juicio. Háganse la concordancia de todo si usted no la tiene. Mire, eso tiene la letra chiquitica. Chiquitica tiene la letra. ¿Ustedes la tienen? Ah, pues lo que la tienen le voy a invitar, señores. Mire, búsquense la palabra sacrificio. Y léanse todas las citas que tengan que ver con sacrificio. Y después que usted se la lea, dígase, ¿y de dónde estos ministros aprendieron o a qué escuela fue que fueron a estudiar para enseñar que en el santuario se realizaba sacrificio por pecado intencional y reincidente a partir de la justificación? Muy bien. Vayamos al libro de Génesis capítulo 15, verso 9, 10 y 11. A ver, aquí hay más sacrificio. Pueden leer cualquier voluntario, lean ahí por favor, que me gusta que me ayuden. ¿Perdón? 9 y 10. Sí. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Muy bien, observen esto. Aquí Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y aquí vemos un sacrificio. Pero este sacrificio que aparece aquí no tiene que ver con pecado intencional o deliberado o reincidente. Cualquier cosa me contradicen. Si cree lo contrario, vamos a leer el contexto.
Aquí, este sacrificio, Dios lo está haciendo como fruto de un pacto. Dios dice, vamos a hacer un pacto, Abraham. El pacto va a consistir en lo siguiente. Y preste mucha atención a esto. Preste mucha atención, que esto es muy delicado. Porque este pacto que Dios hizo con Abraham es el mismo pacto que Dios hace con nosotros. Dios dice, mira Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo. Vamos a tomar este animal, lo vamos a partir por mitad. El que sea infiel a la promesa del pacto tiene que correr la suerte del animal. Oiga cómo es la cosa. El que sea infiel al pacto tiene que correr la suerte del animal. Es un pacto que Dios te está haciendo. Aquí vemos que hay un sacrificio. Y este sacrificio no tiene que ver nada con pecado intencional ni reincidente. Nada de eso. Y le dije que preste atención. ¿Sabe por qué? Porque mira qué pasa. Dios le dice, Jacinto Mejía, te voy a decir lo siguiente. Dice Jehová. Vamos a poner, Jacinto es un pecador, no ha sido justificado. Dios le dice a Jacinto, mira, voy a hacer un pacto contigo. El pacto que voy a hacer contigo, Jacinto Mejía, es el siguiente. Yo voy a poner a mi hijo en tu lugar. Y como tú eres un pecador y eres maldito, voy a poner a mi hijo en tu lugar para que mi hijo se convierta ahora en el maldito porque está ocupando tu lugar. Pero a ti, yo te voy a poner en el lugar de mi hijo para que tú te conviertas en un bendito. Ahora tú eres bendito porque tú estás en el lugar de mi hijo. Como el lugar de tuyo era maldito, por eso mi hijo será maldito. Ahora tú ocupas el lugar de mi hijo y tú serás bendito. Pero tú serás bendito mientras tú andes como mi hijo, sin pecado. Porque a la hora que tú andes sin pecado, ¿sabes qué va a pasar? Va a correr la suerte de mi hijo. Porque la sangre de mi hijo, yo la derramé para aplicártela a ti por tu pecado pasado. Y no te sirve por tu pecado después justificado. Y si después justificado, tú vuelves a cometer los pecados de tu inmundicia antes de ser justificado, y tú tienes la sangre de mi hijo por inmunda, tendrás que correr la suerte de mi hijo. Eso le dice Dios a Jacinto Mejía y a todo el que es justificado como pecador. Te pongo en lugar de mi hijo. Si no eres fiel a la promesa y no vive la vida de mi hijo, una vida sin pecado, tendrá que correr la suerte de mi hijo. Por eso ustedes vieron que presentamos un tema aquí de 3 tipos de justificados. Y demostramos que ningún justificado que pecó deliberadamente y fuera incidente de pecado fue perdonado. Ninguno en la Biblia. Los pocos justos que fueron perdonados fue porque fue por un error. Y ese pecado Dios se lo transfirió a Satanás, porque fue por un error. Y tuvieron que atravesar por una segunda prueba. Y vengan los disparatosos a mostrar lo contrario con la Biblia. Muéstrenme con la Biblia que Dios realizó sacrificio por pecado intencional y deliberado a partir de la justificación. Entonces Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios dice, el pacto que yo hice con usted, Dios dice, Nelson Cuarto Ángel, mientras tú eras pecador, yo hice un pacto contigo. Puse a mi hijo en tu lugar, y tú ocupas el lugar de mi hijo. Pero eso sí, si tú no cumples el pacto, que es de ser fiel. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ser fiel es que yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga. Eso es fidelidad. Guardar los que estarán pecando hasta que Cristo venga, guarda los mandamientos de Dios. Yo no sé cuál es ese maldito orgullo que tiene la iglesia adventista de que nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero no creen una vida sin pecado. Oigan eso, nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero no creemos una vida sin pecado, no creemos eso. Y esos dirigentes que se han convertido en unos malditos, le quitan los púlpitos a los que hablan de reforma, le quitan los púlpitos a los que hablan en contra del pecado, y se dice ser un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se guardan pecando. A mí me dice que Jesús guardó los mandamientos de Dios viviendo una vida sin pecado. A mí me dice que los 144,000 guardarán los mandamientos de Dios, pero es viviendo sin intercesor y una vida sin pecado. ¿Y cómo diablo tú me vas a decir a mí que tú eres el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y no concibe la idea de una vida sin pecado? ¿Cómo tú dices eso? Mis hermanos, la iglesia está llena de una bata de gente. Ay, si usted supiera lo que son esa gente para Dios. La gente que son atraídos por Satanás. Así como Dios tuvo a Judas después de sus pecados deliberados, así como tuvo al rey Saúl, así como tuvo a Balaán, así como tuvo a toda esa gente, Dios lo tuvo por basura y rata. Yo dije, no, ya el rey Saúl para mí no es nadie, el rey Saúl es una rata, no ore por mí, Samuel, por él. Mira, Moisés, no me ore por lo que introdujeron el pecado de allí, no me ore, no. Mira, eso que pegaron, cometer el pecado de fornicación con el mujer, no, esa gente son basura para mí, dame limpiar eso, y cogió una espada y mató 24. Mira, allí empezó a arrancar cabezas Jehová mató 23,000, los sacerdotes fueron a ayudar a Jehová y mataron allí 24,000 se fueron, 23 lo mató Jehová y 1,000 lo mató los sacerdotes. Vamos a quitar toda esa basura del medio. El N. White tiene una declaración
donde dice que los adventistas que continúan pecando, presenta que son un oprobio. Esa gente nunca ha experimentado conversión, esa gente no sabe lo que es conversión. Muy bien, tenemos el libro de Génesis, capítulo 15, verso 9, y allí vemos el 10 y 11, dice allí, y él contestó, qué bueno que ustedes sepan que aquí en mi Biblia dice, Yahweh promete a Abraham un heredero. Ahí también el encabezado. Y Abraham, entonces, vuelvo y le digo, hace un sacrificio donde Dios le dice, yo te voy a prometer un heredero y te voy a dar una descendencia. Pero esa descendencia y todo eso se va a cumplir es mientras tú me seas fiel y vivas una vida sin pecado. Y Abraham, tú vives una vida sin pecado. Y si tú me quieres presentarme, no, que el caso cuando engañó a Abimelech al faraón, no, olvídate que eso mismo hizo Ramel y no pecó contra Dios. Eso mismo hizo Samuel y ordenado por Dios y no pecó contra Dios. Eso mismo hicieron la partera de Sebre y no pecaron contra Dios. Y en el tiempo patriarcal una persona en el tiempo patriarcal solamente pecaba contra Dios si era que desobedecía la orden directa de un profeta o la orden directa de Dios, solamente así pecaba contra Dios. ¿Por qué? Dice Romanos 5:13, que donde no hay ley, que aunque el pecado estaba en el mundo, no era tomado en cuenta como pecado, porque no había ley. La ley vino después de Moisés. Como la ley vino después de Moisés, por lo tanto, la gente solamente pecaba contra Dios si era, si desobedecía, vuelvo y repito, una orden directa de Dios o de un profeta. Los antediluvianos fueron destruidos porque desobedecieron la voz de Noé, el representante de Dios. Caín no recibió perdón, porque Caín, ya Dios le había dicho que Abel estaba haciendo lo correcto y mató a su hermano, ya Dios habiéndole dicho que él estaba haciendo lo correcto, por lo tanto, para eso no había perdón. Por eso los tiempos patriarcales, Dios juzgaba a la persona era con la intención con que obraba. Y por eso cuando Abraham engaña a Abimelech, Abraham estaba procurando salvar su vida porque él entendía que allí no había temor de Dios. Como él entendía que allí no había temor de Dios, él procuró salvar su vida para que la promesa de Dios pudiera cumplirse en él, porque él entendía que si esa gente le quitaban la vida, no se iba a cumplir la promesa de Dios. Y él procuró ayudar a Dios, conservando su vida para que se cumpliera el pacto que estaba haciendo aquí en los capítulos y los versículos que habíamos leído. Eso es bueno que se sepa. Ahora bien, quiero que leamos algo que hizo el pueblo de Israel, porque todo israelita, cuando era instruido y se le aplicaba la sangre del cordero, se le enseñaba que una vez que se aplicaba la sangre no podían violar el pacto, porque si violaban el pacto tenían que correr la suerte del animal. Por eso cuando Dios hace este pacto aquí, este pacto no tenía que ver con pecado intencional ni reincidente, como ya mencioné, después de la justificación. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel violó el pacto. Cuando Israel viola el pacto, Jehová dice, ustedes han violado el pacto. Y por haber violado el pacto, quedaron ahora sentenciados a muerte, porque como no había sacrificio por pecado intencional y reincidente, no le quedaba de otra que ahora recibe una sentencia de muerte donde perdían vida temporal y vida eterna. Y Jehová dice, y voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero ese nuevo pacto era con una nueva generación que iba a surgir después de los 70 años de la cautividad y después de la destrucción del primer templo. Pero no con esto, porque habían violado este pacto que habíamos leído aquí. Vamos a leer el libro de Jeremías 34, 18 al 20, me parece. Jeremías 34, 18 al 20. El primer voluntario puede leer. Leo, Jeremías 34, 18 al 20. Sí. Yahweh le entregará a los hombres que traspasaron el pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en su presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por el medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las montes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Muy bien, gracias hermano René. Observen eso, aquí en esta cita que acabó de leer el hermano René, Jeremías 34, 18 al 20, Jehová está explicando el por qué él va a tener que hacer un nuevo pacto, pero que ese nuevo pacto ya no sería con ellos, con los que estaban en el tiempo presente de Jeremías, sino que va a ser con una nueva generación. Ese pacto que dice Jeremías 31 en adelante, que lo vamos a leer,
Jehová le explica más adelante en el capítulo 34 que era porque ellos habían violado el pacto que se había hecho en esta cita que acabamos de leer de Génesis 15, 9 al 11. Y luego vamos a volver hacia atrás para que leamos más adelante. Dice allí, Jehová le dijo, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. ¿Entregaré en mano de quién? Yo iba a entregar a esos hombres que violaron el pacto en manos de los sirios y los babilonios. Para que los sirios y los babilonios empezaran a cortar cabeza sin misericordia. Corten cabeza, maten a esa gente, que ya esa gente son basura para mí. Todo el que tiene por inmunda la sangre del Hijo de Dios, Dios lo tiene por basura en la iglesia. Todo el que venga ahora a partir que llegó el mensaje del cuarto ángel y decida seguir pecando deliberadamente, Dios va a decir, no, usted es lo que es basura en mi iglesia. Yo te voy a quitar mi nombre del libro de la vida. Ya si tú quieres quedarte ahí, que ya eso es lo que me da asco, ya que ahí no hay sangre. ¿Acaso, cuando su hijo dice, padre, si es posible, páseme esta copa, el padre le dice, no, espérate, así no. Está bien, si tú quieres, no la tome la copa, pero yo no puedo ser salvo. No, yo quiero que yo sea salvo. Ah, no, pues tómate la copa, porque yo no puedo. Dios no escatimó a su hijo. Ah, pero a ti sí. Dios no escatimó a Moisés, que Moisés no podía ser residente en el pecado, pero tú sí puedes. Dios, después que justifica a Manasés, rey de Judá, que lo perdona, Manasés no podía caer en pecado porque si lo hacía no había más perdón, pero para ti sí, ¿verdad? Porque tú eres mejor que Manasés, rey de Judá. Salomón, cuando Dios lo justificó, que ahí está el arrepentimiento de Salomón, ya Salomón no podía caer más en los mismos pecados porque no había perdón, pero tú eres mejor que Salomón, tú sí puedes seguir siendo pecado, tú sí puedes ir al mundo y volverse bautizado, y volver a irte al mundo y volverse bautizado, síguete llevándote de esa basura. Yo le he dicho a la gente, el rebautismo para ir miembro de iglesia no tiene base bíblica ni el don profético, y ese rebautismo es lo que echa por el suelo el santuario y su servicio. Ese rebautismo echa a la basura todos los textos bíblicos que tienen que ver con lo ya justificado, si pecan deliberadamente o son residentes en el pecado. Dice la cita, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto por no haber cumplido las palabras del pacto que hicieron ante mí ante mi presencia, cuando dividieron el becerro en dos partes y pasaron entre las partes. Ya les expliqué que ese becerro que fue dividido, eso significaba, vamos a hacer un pacto. Si tú no eres fiel al pacto, tienes que correr la suerte del animal. Dios dice, yo voy a hacer un pacto contigo y si tú no eres fiel a mi pacto, tienes que correr la suerte de mi hijo. Y ser fiel es que tiene que aprender a vivir sin pecado, porque si no vive vida sin pecado, la misma ira que le apliqué a mi hijo por tu pecado antes de tu conversión, te lo voy a aplicar ahora, porque ya no tengo más sangre disponible, yo no tengo otro hijo para morir por tu pecado, porque mi hijo no pagó por tu pecado después de tu conversión. Suelta esa basura de evangelio. Dice el 19, a los príncipes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo del país, que pasaron entre la parte del becerro, lo entregaréis en manos de sus enemigos y en manos de aquellos que pretenden darle muerte, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Y hay otra cita que dice que sus cuerpos servirán para abono de la tierra, porque van a durar durante 70 años sobre la tierra, y iba a ser tanto los muertos que el remanente, los pocos fieles, Dios tuvo que mandarlo a Babilonia para que el mal olor no lo matara. Perdón, porque eran tantos los muertos que lamentablemente ellos no podían enterrarlo. Ahora voy a volver nuevamente al libro de Génesis, capítulo 15, verso 9, pero yo voy a leer hasta el verso 16, para que tomen mejor la idea y tengan bien claro que este sacrificio que tenemos aquí no tiene que ver nada con pecado intencional y reincidente. Será la última cita que vamos a leer por el día de hoy. Y esperamos que usted no se pierda todos los domingos de 8 a 10. Nosotros estamos aquí impartiendo el mensaje del cuarto ángel, estamos compartiéndolo con ustedes. Y quiero que usted no se pierda en esta serie, para que usted reciba la luz, para que usted no siga engañado y para que usted no se pare por ahí en un púlpito a enseñar cosas creyendo que usted está hablando inspirado por Dios, que está hablando inspirado por Satanás, enseñándole a la gente que en el santuario se hacía sacrificio por pecado intencional y deliberado, que la sangre de Cristo sirve para aplicarse por tu pecado hasta 70 veces 7. Suelte toda esa basura, que eso no es bíblico. Leo. Él le contestó, toma un becerro de 3 años, un carnero de 3 años y una cabra de 3 años, una tórtola y un pichón, y tómalos, y tomándolo todo, lo partió en 2 partes iguales y colocó una parte entre la otra parte, pero las aves no la partió. Y cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, eran ahuyentadas por Abraham. Aconteció que al ponerse el sol, un profundo sueño vino sobre Abraham, y aquí que le sobrevino miedo y gran oscuridad. Entonces él dijo a Abraham, o sea, Jehová le dice a Abraham, ten por seguro que tu descendencia
será peregrino en una tierra que no será suya, en la cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. Pero yo también voy a juzgar a la nación a la cual servirán, pero luego saldrán de allí con muchas posesiones, y tú te reunirás con tus padres en paz, en buena vejez serás sepultado. Pero en la cuarta generación volverán acá, pues todavía no ha llegado a su colmo la culpa de los amorreos. Y dice el 17, aconteció que al ponerse el sol y venir oscuridad, y aquí había un horno humeante y una antorcha ardiendo que pasó en medio de la mitad de los animales, en la mitad de los animales. Y en aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham, diciéndole, vuelve y repite, esta tierra daré a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, de los camoneos, de los esteos, de los fereceos, de los gigantes, de los amorreos, y por ahí continúa la cita. El punto es que ya vemos aquí y hemos comprobado que este sacrificio último que hemos presentado hasta hoy no tiene que ver absolutamente nada con pecado intencional o reincidente a partir de la justificación. Este es un sacrificio haciendo un pacto. Jehová dice, si yo violo el pacto, tengo que correr la suerte de ese animal. Si tú lo violas, tendrás que correr la suerte del animal. El punto es que Jehová no iba a violar su propia ley. Jehová no iba a romper el pacto. Él es fiel. Pero el hombre que está propenso y tenía la libertad de ser fiel o violar el pacto. Por eso entonces Jehová le concluye, lo motiva a que él sea fiel y que toda esa promesa le pueda ayudar a él como un énfasis, como una motivación a que no tendría excusa para él venir y violar el pacto. Así, mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. No se pierdan los otros estudios, vamos a continuar esto. Recuerden, vamos a recorrer la Biblia hasta donde tengamos que recorrerla, estudiando los sacrificios y los tipos de sacrificios que Dios mandó que se realizaran, para que ustedes vean que en la Biblia no aparece un solo sacrificio por pecado intencional y reincidente. Comiencen a evangelizar, y comiencen a evangelizar predicando a los pastores y a los eruditos. Díganle a ellos, vamos acá, vamos a estudiar, vamos, porque ustedes me están recibiendo diezmos y ofrendas, ustedes no me pueden estar robando los diezmos y ofrendas, porque cuando ustedes me cogen los diezmos y ofrendas y no me están alimentando, ustedes se convierten en ladrones. Díganse a sí mismos, ustedes se convierten en ladrones cuando ustedes vienen y me cogen los diezmos y ofrendas y no me están alimentando. Y si usted me está cogiendo los diezmos y ofrendas, lo que usted me está presentando es antibíblico, entonces usted es ladrón. Así que, mis hermanos, Dios me le puede bendecir grandemente y esperamos que este estudio sea de mayor bendición. Recordando que este mensaje no viene para condenarle a usted. Este mensaje, del mensaje del cuarto ángel, Dios lo envía, es para que haya borrón y cuenta nueva. Es para que usted comience a estudiar el verdadero mensaje de Cristo, nuestra justicia, y pueda tener el privilegio de ser sellado, y una vez sellado pueda vivir ahora sin intercesor, porque muy pronto Jesús va a salir del lugar santísimo. Y usted tiene que estar preparado ahora. Y si usted no concibe la idea de una vida sin pecado, usted no puede recibir sello de Dios, y mucho menos va a vivir sin intercesor después que Cristo salga del lugar santísimo. Así que Dios me le guarde y que tenga un hermoso amanecer en Cristo Jesús. Hermano René, en sus manos queda el espacio para la conclusión. Vamos a terminar, podría terminar con una oración. Ok, hermano dice que vamos a concluir con una palabra de oración. Le invito a que se ponga en actitud de reverencia, como ustedes puedan, para que hablemos con nuestro Dios. Ok. Oremos. Padre amado, gracias te damos, porque para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, por este maravilloso estudio, el cual tú lo has abierto a través de este Zoom y este Facebook, para que nosotros seamos edificados. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la verdadera correcta interpretación del santuario. Gracias, Señor, porque nos está motivando para estudiar los sacrificios que aparecen en las Escrituras y que tú ordenaste que deberían de ser realizados. Gracias también, Señor, porque sabemos que este mensaje tú nos lo envías para condenarnos por lo que nosotros ya hemos hecho antes de haber recibido esta luz. Por lo tanto, Padre, no importa, gracias porque no importa los pecados que hayamos cometido aún después de justificado, como no teníamos esta luz, tú todos esos pecados los vas a convertir en un pecado por error o equivocación para transferirse a Satanás
y entonces concedernos una segunda oportunidad. Te quiero pedir, Padre, de una manera muy especial. Tú sabes la condición que se siente la esposa del hermano René. Pasa tu mano sanidad sobre ella. Sé tú con ella, confórtala. No sabemos la razón por la cual ella sea así. Solamente entendemos que estamos en un mundo de pecado. Hubieron profetas tuyos que murieron enfermos de los pies. No estamos exentos de pasar dificultades. Pero te pedimos que tú le des la fortaleza necesaria, sea que la cure o le dé la fortaleza para que ella pueda soportar la crisis por la cual está atravesando. Pero sabemos, Padre, que eso no será por mucho tiempo, porque pronto tú vendrás para ponerle fin a este mundo de pecado y de enfermedades y de angustia, y que pronto vamos a estar morando contigo en una tierra donde cosas que ojos nunca han visto, ni corazón ha sentido, ni ha subido en pensamiento humano, son las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. No te pido solamente por ella, cualquier otra persona que esté enferma, que por el Facebook o por el Zoom, también la encomendamos en tu mano. Sé para con ellos y sobre todo que reciba la mayor sanidad, que es la sanidad del perdón de sus pecados y de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Estos favores lo agradecemos y lo pedimos por los méritos santos de tu Hijo amado Jesús y su gracia. Amén. Hermanos, Dios me les guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones, y ya ustedes saben, a estudiar Biblia. Hágase su año bíblico para que usted sea un bereano y se convenza, no porque su servidor diga, sino porque esté persuadido por la palabra de Dios. Bendiciones.